Este video se basa en una entrevista que realicé al profesor Jaime Vidal Cefija el 13 de noviembre de 1998 en la ciudad de Buenos Aires. El profesor Jaime Vidal Cefija es doctor en letras, profesor emérito de la Universidad de la Sorbonne en París e investigador de la cultura sefaradí o judeo-española. Intervinieron en esta entrevista alumnos de nivel secundario de los colegios Neerechea, Nacional Buenos Aires y Colegio Canadá. El profesor Cefija es un sobreviviente del campo de concentración de Auschwitz. Actualmente vive en París con su familia. La caída entre otras medidas, prohibía los matrimonios entre ciudadanos de sangre alemana y judíos. Prohibía a los judíos llevar la bandera y se los eliminaba de la nacionalidad alemana. El ejército alemán entró en Viena en marzo de 1938. Al poco tiempo comenzaron los arrestos y la expulsión de la población judía de Austria. En septiembre de 1939, el ejército alemán invadió Polonia. Las tropas alemanas invadieron los países neutrales de Holanda y Bélgica, avanzando con fuertes divisiones blindadas y una poderosa aviación. En una guerra relámpago lograron rendir los ejércitos de ambos países en menos de un mes. Inmediatamente
¿Cuándo fuiste separado vos de tu padre ¿de qué manera fuiste separado? Porque en 1940, mayo 1940, cuando Alemania atacó o agredió a Bélgica y Holanda, existía ya la guerra entre Francia y Alemania, entonces todos los belgas jóvenes tuvieron que ir hacia no sé qué ciudad para incorporarse digamos, en el ejército. Pero yo a los 17 años, de modo que ni tuvieron tiempo de incorporarme, y todos los jóvenes tuvieron que marchar, ir con trenes o a pie hacia el sur de Francia, porque fue una guerra, como la llamaron, una guerra relámpago, guerre éclair en francés. De modo que yo conocí ya, y entonces fui separado de mi padre, porque mi padre, que era turco, bueno, y además no fue llamado, se quedó con mi madre, con mis hermanos que no eran belgas, etcétera, en casa, en Bruselas. Esta fue la primera separación, y además veo la imagen de mi padre tomó un talet, tomó a los hijos que se iban, también a los yernos que se iban, y les puso el talet y dijo berajá, bendiciones, lo que se hace en aquel momento, un momento muy conmovedor. En ese momento vos estabas solo, tus padres... Sí, sí, y para mí fue, digamos, un momento muy, ¿cómo decirlo? Yo no hubiera querido ser deportado con mi padre como lo fue mi hermano, porque nunca se sabe cómo reacciona uno. Como estaba solo, yo estaba, digamos, totalmente responsable de lo que iba a decir. Si hubiera tenido mi padre a mi lado, no sé lo que hubiera hecho. ¿Vos creés que la soledad en ese caso te fortaleció, te ayudó? Puede serlo. Porque tenía ya experiencias de vida, vamos a decir, en Akshara, cosas como esas. Akshara es decir, la vida de los trabajadores de la tierra, eso todo. Ya había conocido las inmigraciones de Bélgica en el principio de la guerra. Esas eran ya experiencias que me dieron más fuerza. Ya había sido aislado o separado de mis padres cuando estalló la guerra. De modo que tenía ya una experiencia que fue como una iniciación al aislamiento o a la separación. Vos hablaste del aislamiento. El aislamiento es una experiencia psicológica muy fuerte. Sí. En este caso uno tiene que tomar fuerzas en sí mismo. Sí. ¿Y cómo lo hiciste vos? No lo sé, con lo que había vivido antes, con ya puede ser una visión determinada de la vida. Sí, yo me iba siempre con este dicho de Alfred de Musset: l'homme est un apprenti, la douleur est son maître. El hombre es un aprendiz, el dolor es su maestro. O me fui también con un dicho de Descartes: je vais aller lire dans le grand livre du monde. Voy a leer en el libro grande del mundo. O sea, te fuiste... Con esto me fui. Perfecto, te fuiste acompañado. Sí, esto era, digamos, el ayudo de mis lecturas, de mis autores. Claro, esto también es importante para los jóvenes. Sí. Es decir, que finalmente la lectura, los autores, los escritores, los pensadores, esto todo tiene importancia. Me parece que leer y estudiar digamos, son armas finalmente, y hay que decirlo. Sí, son armas y son instrumentos. Esto es, exactamente. Sí, son armas y son instrumentos de sostén. Sí. Y te ayudan a sobrevivir y a defenderte. Y a lo largo digamos, de la deportación, a todo paso yo decía lo de Musset, como le dije, l'homme est un apprenti, el hombre es un aprendiz, el dolor es su maestro. Siempre. Lo cual no es una apología del dolor. No. Eso significa que el dolor puede ser, digamos, una experiencia y que hay que sobrepasarlo.
o amaestrarlo, Sí, sí, dominarlo. además poder captar el conocimiento Sí, y el sí. aprendizaje que se Sí, puede sí, 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 tomar de sí, las sí. situaciones de Sí, dolor. exactamente. Y con la cita de Descartes es una cosa que va más allá, es ya tomar el dolor, las sufriencias en este mundo como, digamos, experiencia de la que tenemos que sacar provecho. Ujú. ¿Te acordás del aislamiento? Sí, sí, pero después podemos decir que cada hombre en el campo de concentración o de exterminio era, digamos, como un átomo, nada más. Teníamos relaciones, es verdad, pero cada uno tenía que probar de resistir, Ujú. de sobrevivir. ¿M? Porque este mundo era un mundo en el que el hombre era un lobo para el otro. Lo que querían los SS, la meta de los alemanes estos era de deshumanizarnos, de reducirnos a un tubo digestivo, finalmente. Ujú. Es lo que querían. De modo que la solidaridad desaparecía, solo reaparecía cuando las condiciones de vida se mejoraban. Hasta utilizar un hombre contra otro, un detenido Claro. contra otro, decir, mandar, el SS mandando a un detenido, toma este palo y pégalo a tu hermano, no tu hermano, Ujú. a ese detenido. En un primer momento lo hacía poco a poco, mansamente, digamos, pero se tomaba placer en hacerlo, muy a menudo, no todos, Ujú. eso existía. ¿Se tomaba placer? ¿Qué quiere decir? Gozaba poco a Ajá. poco cuando pegaba al otro. Yo vi personas, hombres que eran como ovejas y poco a poco, pegando a los otros, se les caían, como podría decir las babas, Sí, ¿m? sí, sí, de, sí. de rabia. Poco a poco iba enfureciéndose. ¿M? O sea, había una inducción del sadismo y de la Exactamente, perversión. exactamente, exactamente. Finalmente los prisioneros se identificaban con sus... Sí, sí, y hasta el humor. Cuando uno tosía, por ejemplo, se le decía mañana, crematorium, es decir, el Ajá. crematorio. Porque este era el humor de los SS y en cada sociedad secreta, podría decir, da su humor. El humor es, digamos, la imagen de una sociedad determinada. Ajá. Esto podría hablarse de humor negro, humor noir. Un humor cínico. Sí, exactamente, y eso existe. Pero es una manera de defenderse finalmente, siempre. Y de defenderse en este caso de que... Humor es arma, humor es arma, particularmente de los judíos que tanto sufrieron en este mundo. Pero el humor también es inteligencia. Sí, es verdad, es una manera de burlarse de sí mismo. Sí. Y burlarse de sí mismo es una manera de defenderse, de dar menos importancia a lo que pasa y poder mejor resistir, me parece. De desdramatizar. Exactamente, es la palabra. ¿Vos te acordás de esos chistes? Sí, 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 pero había chistes alrededor de la comida. Cuando en aquel momento pensaba un poco a Quevedo, en el Buscón dice, nadaba un nabo, de vez en cuando nadaba un nabo en la sopa, es decir, en el agua, o por encima del agua. Sí, 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 chistes sobre la sí, sí, comida. sobre la comida. Pero en aquel momento también pensábamos en la comida que teníamos en casa, pero era peligroso hablar de cocina y de comida, porque el que hablaba de la comida que añoraba, que tenía en casa, ese se dejaba desmoralizar. Ajá. Sí, sí. En- Los que tenían sueños de comidas, se dejaban ir poco a poco. ¿Y por qué? ¿Cómo lo Porque, entendés? porque ¿cómo decirlo? La añoranza era tanta que finalmente se comían las entrañas con esto. ¿Entiendes? Y en una vida como esta había que defenderse en cada momento. Para mí, la mejor
definición del campo es, en este mundo aquí, uno puede vivir día tras día. Y en el campo uno vivía minuto tras minuto. Es exactamente la diferencia. Además, en nuestra sociedad tenemos a la vez defectos y cualidades, ¿no? Pero en el campo los defectos eran, digamos, numerosos y multiplicados, y las cualidades muy pocas. Ahora, o sea, había un trabajo de supervivencia, no sé si era un trabajo consciente o no, pero había... Sí, es verdad, había un trabajo, es decir, que uno que quería supervivir pensaba lo menos posible. ¿Qué significa? Significaba que pensar era también, también tomar una parte de sus energías. De modo que había que pensar lo menos posible y solo para obtener comida más. Y una manera de obtener comida más era, por ejemplo, lo que hice yo trabajando en una mina de carbón. Cuando regresábamos de la mina, pasábamos por las duchas. Y el responsable de las duchas, que era también un detenido, no quería limpiar las duchas. En aquel momento iba buscando un voluntario para limpiar las duchas. Y yo me presenté un día como voluntario, y para esto me daba cada día 3 o 4 patatas. Lo que se puede decir que una patata tenía el valor de una sopa del campo. Era una manera de sobrevivir. No lo hice durante todo el tiempo, pero por todas partes de vez en cuando, además del trabajo obligatorio en la mina o lo que sea, uno tenía que buscar otro trabajo, lo que llaman aquí las horas suplementarias en este mundo. Exactamente lo mismo. Ahora, vos decís de no pensar para no perder energía, pero por otro lado lo que también estás describiendo es que vos te ibas dando cuenta de cosas. Hasta desdoblándome. Eso es muy interesante, Sí, porque sí, es un sí, mecanismo psicológico. Sí, desdoblándome, por ejemplo, cuando estaba a punto de tener, digamos, 38 kilos por allá, en aquel momento uno lo pierde todo, tiene la gota en la nariz, se mea en el pantalón porque no funcionan los esfínteres, se llama. Esfínteres. Bueno, esfínteres. Bueno, y en aquel momento yo me decía, pero Vidal, estás jugando la comedia, no es posible. Era un desdoblamiento, y para mí finalmente fue también una manera de salvarme. Había en mí 2 personajes, el uno se burlaba del otro. Era tu doble. Mi doble, sí. Pero tu doble te ayudó, me ayudó, sí, exactamente. Te sostenía. A lo largo del campo, y puedo decir que hoy en día sigo con mi doble. Sí. Hoy en día es, digamos, un arma más. Sí. Son instrumentos psicológicos que sostienen, ayudan. Sí. Yo creo que hay que aprender a tener un doble y a desdoblarse y a hacer este juego. Exactamente. O sea que de cualquier manera, a pesar de esto, vos podías no haber sobrevivido. Sí. Todo dependía de un golpe. Con un golpe uno podía matarte. En este caso tengo que hablar de mazal, de suerte, nada más. Y me parece que todos los exdeportados dicen que fue mazal, nada más. El azar también. El azar. El azar. Es por eso que me ocupo tanto del azar en este mundo. ¿Vos sos un hombre de fe? ¿Tuviste fe? ¿Sos un hombre...? No, fe en el hombre y no fe en las alturas. Fe en el ser humano. En el ser humano. Pero es una paradoja. Porque yo no vi la intervención del que llaman Dios. No, tengo que decirlo, lo digo como lo pienso, porque finalmente cuando me deportaron a mí, en el tren había 400 criaturas. Nosotros hubiéramos podido, yo tenía 20 años, hubiéramos podido pecar. Pero... ¿Pecar qué quiere decir? No sé, pecar es lo que los hombres religiosos llaman pecados. Yo sé que un rabino un día me dijo, si tú fuiste deportado, es que pecaste. Y yo le dije, bueno, no quiero decirlo todo aquí. Y no estoy de acuerdo con esa manera de ver. Pero vos decís que tenés
fe en el ser humano y sin embargo los seres humanos, en este caso los nazis, Sí. te llevaron a vivir una situación límite. Sí, pero eso significa que las condiciones hacen al ser humano. Yo veía de vez en cuando un ser humano que era como una bestia, si las condiciones iban, digamos, mejorándose, en este caso ya se hacía Ben Adam, como decimos nosotros. Es decir, que finalmente las condiciones hacen al hombre. A ver, háblame un poco de eso, de las condiciones. Entonces, las condiciones, es decir, que normalmente en un campo de concentración uno con la ración que tenía solo podía vivir 3 meses. A los 3 meses había selección y los mandaban a las cámaras de gas. Y hasta aquí tuve que luchar porque cuando había selección en el campo, era un campo, digamos, ligado a una mina de carbón, ¿no? Yo fui minero. ¿Te acordás de vos? ¿Sí? En esos momentos. Sí. La cosa está totalmente viva en mi cabeza, porque llegando allá en la rampa yo salí con los bastones de los SS y con los perros, ¿verdad? Pero los hombres tenían que, los hombres por una parte, los viejos, las mujeres y las criaturas por otra parte, y después pasaba el SS delante de nosotros preguntando, ¿usted ha estado enfermo? Y yo dije, no, 2 hombres que estaban a mi lado, que tenían ya 40 años por allá y que sabían lo que era, digamos, el servicio militar. Ellos vivían con las imágenes del servicio militar en el que cada uno trata de tirarse, si se puede decir. Bueno, ellos dijeron que sí, pero inmediatamente seleccionados, los super, pues, para las cámaras de gas. Y Eso significa que no lo sabían, sino nunca hubieran dicho sí. Yo estuve enfermo. ¿Entiendes? ¿Esa selección cómo era? Se hacía muy presto finalmente. Muy rápido. Pasaba uno tras otro. A mí me preguntaron, ¿sind Sie krank gewesen? No, nunca. Oh, ich wollte Deutsch sprechen. Nie, habe ich gesagt. Nunca. Pero decilo en alemán, así no... Sind Sie krank gewesen? Nein, niemand. Niemand. ¿Esto qué quiere decir? Nunca. Si estuviste enfermo. Sí, usted estuvo enfermo y les contesté nunca. Con toda mi cara, con toda mi fuerza, podría decir mi deseo de vivir. Estábamos en el tema de que vos confías en el ser humano, sin embargo, el ser humano te llevó a una situación límite y vos hablabas de cómo las condiciones... Sí, dije que a los 3 meses, normalmente, sin suplemento, a los 3 meses, con la ración que cobraba un detenido, Häftling en alemán, solo podía vivir 3 meses. Y cada ser humano, si vivía con eso, a los 3 meses hacía parte de la selección. Y aquí decía que yo luché contra la selección porque de vez en cuando me escogieron cuando hubo selección y entonces ya sabíamos lo que pasaba porque los que eran los elegidos, si se puede decir, no de Dios aquí, bueno, estos tenían que ir a otra parte del campo y le tomaban el número, pero yo cada vez no fui hasta digamos, el escritorio hice el turno y volví digamos, al rango que fue seleccionado, hasta que tener que luchar con los que no fueron seleccionados, porque estos se creían que si yo volvía iban a hacer de nuevo la selección. De modo que ahora, eso es la lucha por la vida. Ahora, ¿cómo es que llegabas casi hasta el final de la selección y volvías? No iba hasta allá, porque había cada barraca tenía sus hombres, ¿no? De modo que había muchas filas y yo pasaba por las filas. Mientras pasaba, la selección se hacía en estas filas, en las otras no, de modo que pasaba de este modo. Pero esto me ocurrió 2 o 3 veces, nada más, ¿no? ¿Te acordás de eso? Sí. Me acuerdo también de vez en cuando había una llamada general en la plaza que llamaban la Place d'Appel, y aquel día teníamos que, digamos, mirar
lo que hacían los SS con unos cuantos detenidos que trataron de huir y a ellos los colgaban. Y eso lo vi también. Y teníamos que presenciarlo. Y cuando los que iban a ser colgados gritaban o cantaban lo que ocurrió, había una orquesta que hacía música para que no se entendieran las voces de los condenados, de los reos. Es muy fuerte escucharte contar estas cosas, es angustiante. Sí, pero... Porque son imágenes inevitables de ver. Pero trato de hacerlo sin emoción cuando es posible. De vez en cuando me sale la emoción. Por suerte. Pero trato de hacerlo, digamos, de manera totalmente, ¿cómo decirlo? Directa, sin... de vez es en cuando. buena la emoción. Sí, es de hacerlo. Por suerte, significa que estás vivo, Sí. Y además que lo podés transmitir para nosotros. Es lo que quiero. Es por eso que lo hago, dominando mi emoción. En diciembre de 1941, Japón ataca a la flota americana fondeada en Pearl Harbor y los Estados Unidos entran en la guerra. En febrero de 1943, el ejército alemán es derrotado por primera vez en la batalla de Stalingrado por el ejército ruso. En julio de 1943, las tropas aliadas desembarcan en Sicilia. El 6 de junio de 1944, los aliados desembarcan en las playas de Normandía, Francia. Es el día D. En agosto de 1944, París es liberado. En mayo de 1945, los ejércitos rusos entran en Berlín. Hitler se suicida y Alemania se rinde incondicionalmente. En 1945, los soldados aliados descubren el horror de los campos de exterminio. ¿Vos te acordás el día cuando saliste del campo? ¿Cómo fue tu liberación? Bueno, esto fue, después, porque hay que decir que cuando llegaron los rusos a Auschwitz, los SS nos tomaron más allá, nos deportaron más allá porque no querían que nos quedáramos en estos campos que iban a ser liberados por los rusos. De modo que en pleno invierno de 1945, en el mes de enero, nos llevaron por la nieve caminando, y cada uno tenía que seguir, y si se paraba, si se detenía un momento, sea para mear, lo que es una necesidad humana. En este caso estaba ya el SS con el revólver diciendo dali, dali, lo que significa presto, presto. Dali, dali es la palabra rusa, y hasta no tenías tiempo de abotonarte, si no te dejaba en el camino. Y esto durante 3 o 4 días, y después nos llevaron en trenes llenos. En el vagón en el que estaba, vagón abierto, había, un momento, 161 personas. Es decir, que no había sitio ni para una persona. Nos encajaban piernas entre piernas de este modo, y a los 2 días, a las 4 horas por allá,
ya había lucha entre nosotros. Yo conocí verdaderamente en este vagón el infierno verdaderamente, porque todos se peleaban por un pedazo de pan y poco a poco los muertos los poníamos en una esquina del vagón. Los muertos. Los cadáveres, muy bien secos, hay que decirlo. Aquí hay humor, pero eran secos de hambre finalmente, y azules, bueno, sin podredura, nada. De modo que en aquel momento yo, lo digo de este modo, tuve muchas mantas, colchas, ¿no? Pude en pleno invierno calentarme con las colchas de los muertos y me puse por encima de los muertos para no quedar entre los combatientes allá, porque allá iba a perder la vida. De modo que los cadáveres fueron mi suerte, fueron mi vida, fueron mi supervivencia, y por encima de estos muertos yo hice los mejores sueños de mi vida. ¿Ah, sí? Sí, sueños de compensación. Con una cosa, es para enseñar cómo el hombre se detiene a la menor cosa, como una paja, ¿no? En el mar. Eso era en el mes de enero, y ya sabía que era alrededor de mi fecha de nacimiento, el 28 de enero. Y yo me decía entre mí, pero Vidal, no vas a morir el día de tus 22 años, entonces, no vas a morir. Y para mí fue como una especie de autoayuda. Bueno, hay que decir esas cosas. Yo siempre digo que es como esta tela de Delacroix. No, de Delacroix, de Géricault. Sí. Le radeau de la méduse. Sí. Le radeau que... Radeau es como una lancha, ¿no? Sí, solo sí, hecha de troncos. Sí. Que están los sobrevivientes. Sí, exactamente. Sí. Yo pensaba en eso, conocía la tela, la pintura esta, que está en el Louvre. Está en el Louvre. Sí, en el que uno de los personajes es finalmente el retrato de Delacroix, es el que está así. Sí, y hay una mujer. Sí. Sí, la vamos a buscar esa imagen. Sí. Esa imagen te acompañaba. Sí, toda mi vida. Ahora, mirá lo qué interesante las paradojas, porque los cadáveres, encima de los cadáveres o al lado de los cadáveres, vos pudiste soñar. Exactamente, y sobrevivir. Porque los vivos eran la muerte. Claro. Pero entre lobos, y esta vez eran lobos, verdaderamente. Claro. Pero hubo una cosa de mucha intuición tuya. Sí. Fue una manera intuitiva de defenderse. Sí. Estabas muy Lo que hace un gato cuando quieres atacarlo, exactamente lo mismo. Ahora, todo esto tiene que ver con el comienzo de la entrevista, donde vos dijiste que preferiste haberte ido solo a Auschwitz y no con tu padre. Exactamente. Esto te fortaleció. Sí, es por eso que nunca quiero hablar a mi hermano, que fue deportado con mi padre, y mi padre murió en el campo. Y sé que son cosas muy dolorosas, digamos, y no le hablo de esto. ¿No hablan de esto? ¿Y tu hermano no habla de esto? Mi hermano habla, pero poco de mi padre. Porque mi padre murió a su lado de tifo. Y mi padre conoció la liberación del campo de Dachau, pero al día siguiente murió. No pudo sobrevivir. No pudo sobrevivir. Mi hermano también tenía el tifo, de modo que no vio a mi padre morir, y un cura belga le dijo después, mira que tu papá murió. ¿Y vos dónde estabas en ese momento? Yo estaba en Alemania, en el campo de Bergen-Belsen, porque ya te dije, finalmente, desde Alta Silesia, es decir, Auschwitz y los demás campos, nos llevaron a Alemania. Yo estuve en un campo grande, parecido al de Buchenwald, que se llamaba Dora, cerca de una ciudad que se llama Nordhausen, y cuando los americanos llegaron, los tomaron otra vez hacia otro campo, hacia el norte, el campo de Bergen-Belsen, al lado del campo de Anne Frank, que no era el mismo. ¿Vos no la conociste? No. ¿Querés que nos reunamos con los
Sí, los alumnos? pueden Bueno, hacer. Con respecto a lo que usted estaba diciendo de recién, de averiguar los orígenes culturales nuestros, Sí. ¿Cómo percibe la incidencia en los jóvenes de la uniformidad cultural a partir del proceso de globalización? A mí me parece que cada uno aquí, bueno, será un argentino o es un argentino, pero tiene que cultivar sus raíces, porque cultivando las raíces va combatiendo contra el racismo. Porque hay que saber que Argentina, como los Estados Unidos, son países de fusión, ¿m? De modo que cada uno aquí tiene antepasados que vengan de tal o tal país y teniendo antepasados extranjeros, vamos a decir, entre corchetes, ¿no? En este caso no puede ser un racista. Y en esto es importantísimo, es por eso que lo digo, y es por eso que hice las preguntas. ¿M? Yo veo una cosa, es que entre ellos, entre los jóvenes, no hay tanto antisemitismo como entre los adultos, porque no están metidos en la vida económica del país. Y yo creo que muy a menudo la vida económica del país lleva a unos cuantos por interés al antisemitismo. Lo que vi durante la guerra, lo que vi, hubo médicos que no eran en nada antisemitas, pero que cuando vieron que los médicos judíos en Francia, por ejemplo, eran detenidos, en este caso se dijeron, para nosotras la sopa. Jaime, antes de que ellos llegaran, vos hiciste una discriminación, digamos, muy interesante entre la palabra holocausto, Shoah, que es la palabra hebrea, y genocidio. Y a mí me pareció muy importante, y me pareció muy importante que si lo querés repetir Sí. para aquellos... Sí, yo no utilizo la palabra holocausto porque holocausto es una palabra bíblica. Es la traducción de la palabra hebrea hola, que significa sacrificio total. Y yo considero que yo no estuve en Auschwitz en tanto que sacrificado en un altar cualquiera. Yo considero que fue un genocidio. Holocausto tiene, digamos, una connotación religiosa, de modo que no me gusta nada. Y muchos de los que fueron deportados no se sintieron como sacrificados para tal o tal religión, sino como seres humanos, es verdad, como judíos, es verdad. Es por eso que yo hubiera escogido primero la palabra genocidio, que es una palabra que vale para todos los genocidios, pero es verdad que existe un genocidio, vamos a decir, particular, el genocidio de los judíos, y en ese caso vale la palabra Shoah, que significa en hebreo destrucción total. La palabra holocausto para vos se remite más a los mitos sacrificiales de ofrenda a los dioses. Exactamente. Sí, es una... son otros tiempos, son los tiempos bíblicos y yo no vivo en los tiempos bíblicos, tiene un vivo carácter aquí. sagrado, La ofrenda sacrificial. Sí. Y no hay que, digamos, ¿cómo decirlo? No hay que transformar en sagrado lo que fue finalmente una matanza. Claro, es también un eufemismo, una manera de Exactamente, hay que evitar los eufemismos. Eufemismo es una mentira. Es también una, vamos a decir, una manera de adulzar las cosas, pero el que adulza para tapar la verdad está mintiendo. Y es lo que hacen muy a menudo en publicidad. La lengua publicitaria tiene que ser analizada en los liceos, en los colegios, para ver exactamente en qué el que hace la publicidad va mintiendo para tapar la verdad. Para hacerte creer algo. Para seducirte. Hasta los argumentos de los, digamos, de los nazis eran argumentos para seducir también. Y seducir es una cosa muy peligrosa. Vos hablabas de cómo de algún modo, de cómo los nazis, a través de eufemismos, fueron... Tapando.
neutralizando la rebelión. Exactamente, exactamente. Por ejemplo, cuando yo pasé en todos los países antes de la deportación, había primero un campo en los que los judíos reunían a los judíos en un campo de predeportación, y cuando había el número necesario o debido, los deportaban. Y en el momento de la deportación, lo recuerdo muy bien, nos pusieron en los trenes, en los vagones, y el comandante alemán del campo hizo un discurso y nos dijo, no temáis nada, ustedes van a ir a trabajar al este. Trabajar al este. Es decir, que nosotros nos decíamos, bueno, tenemos que trabajar y el salario de este trabajo será la libertad un día. Pero no decían nada de lo que iba a pasar y no lo sabíamos. Solo mucho tiempo después de mi llegada a Auschwitz, después de la selección, supe que finalmente las personas que fueron seleccionadas con las mujeres, con niños, etc., iban a las cámaras de gas. Pero nadie podía imaginárselo. En cuanto a los alemanes SS nazi que lo hacían, sabían perfectamente lo que hacían, pero era digamos, con mentira, porque no hay que olvidar, hasta la llegada a Auschwitz, en la famosa rampa, a las señoras que llevaban a las cámaras de gas, decían, aquí está un camión, ustedes tienen que quitar sus vestidos, los vestidos van a ser desinfectados, sí. Y al salir de la desinfección ustedes recibirán y les daban un pedazo de jabón, de modo que la ilusión era completa. ¿Cómo podían esta gente imaginar que iban a pasar a una cámara de gas que además tenía la forma de una cámara de duchas? Esta es la comedia, verdaderamente una tragedia, una puesta en escena. Sí, sí, exacto, es a la vez comedia y tragedia. Y es por eso finalmente que, no sé si sabéis lo que es un negacionista. Un negacionista es el que dice que esto es invención de los judíos, lo de las cámaras de gas. Y ellos tienen argumentos. Es verdad que es una experiencia tan increíble, tan inimaginable, que estos negacionistas pueden decir, ¿veis? Esto es inimaginable, estos van inventando las cosas. Caen en un terreno, digamos... de irrealidad nuevamente. Sí, exactamente. Esta lucha que tuvo el gusto de leer, en un momento vos la entrevista de página 12. Ah, sí. En un momento vos decís lo siguiente: creí que los separadíes éramos casi todos huérfanos de padres, también de nuestra cultura. Sí. ¿Qué querés decir con eso quiere decir que cultura? Los adultos, yo tenía 20 años cuando me deportaron, mis padres no pudieron resistirlo. De modo que yo, cuando regresé a la vida, vamos a decir, civil, me encontré huérfano de padre, de madre no, porque gracias a Dios mi madre murió después de la guerra, pero éramos huérfanos. Cuando mi madre murió en el 50, es decir, 5 años después de la Shoah, me sentí a la vez huérfano de padre y de madre, huérfano físicamente, pero al mismo tiempo, ya que mis padres no tuvieron el tiempo de transmitirme la cultura nuestra, en aquel momento me sentí también huérfano de mi cultura. Lo que quiero decir, y es por eso, hasta el día de mi tesis en la Sorbona, delante de un tribunal, lo llaman así, de 5 profesores, dije, con 300 personas detrás de mí que escuchaban, dije, nosotros todos, porque todos eran judíos sefarditas detrás de mí, dije, nosotros todos somos huérfanos de padre, de madre y de cultura, y yo quiero que la Shoah física no sea acompañada de una Shoah cultural o intelectual. Ahora lo entienden. Gracias.
¿Qué piensa sobre la libertad que se le dio a los nazis para venir a la Argentina? Yo considero que, que Argentina no siguió moralmente el deber que tenía que seguir. Porque esto de proteger a bandidos y asesinos, esto me parece contraproducente, es una cosa que va contra las leyes de la humanidad, es lo que creo. Dar finalmente refugio a estos asesinos me parece algo, digamos, muy condenable. Y me parece que hay que decirlo cada día, porque hoy en día, a los 50 años, van revelando muchas cosas, tanto en Suiza como en otros países, por ejemplo, del dinero o del oro que tomaron los nazis a los judíos. Esto todo poco a poco va revelándose. Y digo que lo de Argentina hay que revelarlo. De todos los países, no es porque es Argentina, pero de todos los países sabemos perfectamente que muchos bandidos alemanes fueron protegidos por los países de la América Latina. De este modo, por ejemplo, Klarsfeld y su mujer, que es alemana, hay que decirlo, bueno, pudieron, digamos, tomar, ¿cómo se llamaba el que tuvo? Eichmann y otros. Sí, que ahora... Sí. Yo digo que es una injusticia grande que estos seres humanos, si son seres humanos, digamos, seres humanos, bestias vestidas de hombre, diríamos en judeo español, finalmente no merecen vivir después de lo que hicieron. Pensar que estos que mataron tienen hijos y hijas, no les cuentan nada y quedan en casa tranquilamente escuchando Beethoven o Mozart. ¿Cómo es posible? Esto no es para nosotros algo que, además de que es algo que pasó en Alemania, es algo que pasó en la Argentina también, y pasó en Chile, y sigue pasando. Y hoy en día sigo contándolo a pesar de todo lo que tengo que hacer en los liceos de Francia, mucho más de París y las afueras, pero liceos que no sean liceos judíos. Y es importantísimo contarlo para que los chicos sepan lo que es nazismo, dictadura y no dicta blanda, como quieren decirlo aquí, y señalar que finalmente, que para mí, cada dictadura es como el primer escalón hacia los campos de concentración. Vos lo dijiste la primera noche. De otra manera, me parece. Yo lo anoté. Vos dijiste Pinochet es el porvenir de los campos de concentración. Exactamente. Representa el porvenir. Como Le Pen en Francia es el porvenir de los campos de concentración. Nosotros ayer estuvimos en el colegio viendo un video de Mengele. ¿Ustedes no sabían nada de lo que él hacía en ese momento? No. ¿No estaban enterados? Ni conocía el nombre de Mengele. Ni conocía. Uno que está metido dentro de un campo no sabe lo que pasa en este campo. Pensaban? No sabíamos que existía Mengele, no sabíamos que había experiencias, no sabíamos nada. Hasta no sabía, por ejemplo, yo trabajé, el campo estaba ligado a una mina de carbón. Y solo después de la deportación supe que finalmente los SS vendían nuestra fuerza de trabajo a la IG Farbenindustrie, que es, como se llama en francés, una sociedad, hay una fórmula para eso, una sociedad capitalista muy fuerte de Alemania, que sigue hoy trabajando con el dinero que obtuvieron, las ganancias que obtuvieron a partir de la explotación de nuestra fuerza de trabajo. ¿Ustedes vieron el número que él tiene marcado? No es tatuaje mío. Me lo hicieron. Te lo hicieron. Yo podría escribir un libro que sería la aventura de un número, porque con este número vivo. Esto es parte de mi persona hoy en día y no quiero quitarlo. Me dijeron, tienes que quitarlo. Yo digo, no, hace parte de mi vida y muy a menudo es como un testimonio también, porque
paseándome por las calles en estío, en verano, la gente me mira y se pregunta lo que es. De esta manera tienen que preguntar y saben entonces que hubo un genocidio. De vez en cuando me preguntan, señor, ¿es este su número de teléfono? Y les digo, no, era, porque hoy en día habría que añadir 4 y 1, porque los nuevos números de teléfono se alargaron, sí. ¿no? ¿Y se dan cuenta que le estás haciendo Sí, no, un no, chiste? después les digo, después les digo. les Sí, decís. sí, siempre con humor. Sí. La risa tiene su importancia. Para Valentina, Lázaro, Lucía, Juana e Iván.